Y a propósito de la salud mental, porque apenas el día de ayer estuvimos conmemorando este Día de la Salud Mental, pues hablemos de, para empezar a entender qué es la salud mental. Es el bienestar general de la manera de pensar y regular las emociones y el comportamiento de una persona. Ahora, el trastorno mental ocurre entonces cuando los patrones de pensamiento causan alguna angustia o alteran el funcionamiento de una persona. Esto último es una condición que se presenta ya en más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo y que además durante la pandemia creció 25% solamente en el primer año, según cifras de la propia OMS. En México, en particular, casi 25 millones de personas presentan algún trastorno mental cada año, de acuerdo con la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes que padecemos los mexicanos en cuanto a enfermedades mentales? Ansiedad y depresión, con el 7%, trastorno de sueño, lo que presenta el 5%, déficit de atención e hiperactividad, que lo presentan el 1.1%, bipolaridad también en más del 1.5%, la esquizofrenia incluso en el 1%. Son los estados que más presentan este tipo de casos, se concentran en el 49% de los casos, que son el Estado de México. También está la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Nuevo León. El tratamiento ya para cada uno de ellos depende del trastorno que se diagnostique, además del nivel de gravedad, sin importar el sexo del paciente. Pero la realidad es que este 2022, solamente 2 de cada 10 enfermos en nuestro país han recibido la atención médica necesaria, según el INEGI. Lo anterior ocurre porque solamente 17 estados tienen leyes de salud mental y ninguno de ellos cumple con los parámetros mínimos en materia de presupuesto y atención que está recomendando la OMS a nivel internacional. Porque ¿qué dice el organismo? Ellos dicen que se tendría que invertir por lo menos el 10% del presupuesto que se destina a la salud, pero a nivel federal, este año el gobierno destinó 3.307 millones de pesos. Esto quiere decir o representa solamente el 0.41% del total asignado en la salud en general. 0.41% en vez del 10% que es el que propone la OMS. Una de las consecuencias de esta falta de atención es que los suicidios a nivel nacional también han crecido, y no poco, una cuarta parte, el 25% en los últimos 3 años, al haber pasado de 6.808 suicidios en 2018 a 8.447 apenas el año pasado. Todo esto según datos del propio secretariado, del Secretariado Nacional de Salud Mental. Ante esto, los diputados hicieron los cambios a la Ley General de Salud para que el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales empiece desde el primer nivel de atención médica y entonces tratar de evitar que los pacientes terminen en los hospitales psiquiátricos de primera, que quedarían solamente para los casos más delicados o extremos. Otro problema que se presenta aquí es la falta de personal capacitado para atender la situación. La OMS recomienda, por ejemplo, al menos una tasa de 5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, pero para el 2016 en México se tenía una tasa de 3.6 por cada 100.000. Es decir, que México, la realidad es que no cuenta con una política pública integral para tratar a pacientes con algún trastorno mental, lo que deja a las personas enfermas a la deriva, sin poder relacionarse de manera efectiva con la sociedad y, en el peor de los casos, incluso tomando su propia vida.